Buenas noches, aunque supongo que me volveré a presentar, me volveré a saludar, a comenzar con la segunda sesión del taller de lectura y escritura de cuento que comenzamos la semana pasada. Hoy es, como ya saben, 12 de septiembre del 2022. Aquí ya llegó la señorita Mateus. Hola, Mateus. Estoy viendo que entras en el salón y no me saludas. Ah, muy bien. Estás escribiendo. Supongo que tienes dificultades con el micrófono. Quiero activar el micrófono y no me lo permite. No hay problema, tú sigue intentando. Y si no lo logras, estaré pendiente del chat. En el chat, Randall dice que fue a buscar café, que se le escapó a una estudiante. Dice que yo no lo permito. No puede ser. No, vamos a ver cómo solucionó eso. A ver, un momentico. Hay aquí un, hay aquí un símbolo del micrófono tachado, pero cuando trato de pisarlo, aparece la tecla Ask to Unmute. Ah, claro, significa eso. Pero lo que me permite hacer es pedirte que, que te silencies, se dirá eso. No sé cómo hacer para que, ok, me acaba de preguntar si deseo que cada quien se silencie por sí mismo y le acabo de decir que sí. Debería, deberías poder ahora eh, quitar el mute. ¿Me estás escuchando? Ah, me escuchas, ok. Eh, hmm,
Juan Pablo, estás... Hola, Ah, Juan Pablo sí me escucha. Bueno, sí, Tameri también me escucha, pero parece que no puede hablar porque yo no se lo permito. No comprendo cómo es eso. o Hola. sal y entra de nuevo. Ah, mira, no había pensado. Dameri, quizá puedes salir y entrar de nuevo. Creo que te avisa cuando entres. Ya lo va a hacer. Mm. Hola, mi lady. ¿Cómo Juan está, Pablo, profe? Buenas ¿todo noches bien? a todos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buenas noches. Bueno, por los momentos ahora Qué bueno. estamos tú, Juan Pablo y yo. Ahora viene Luisa. Luisa Teresa, que no pudo venir la semana pasada. Ah, ya. Juan Pablo, se oye como si estuvieras encerrado en un lugar pequeño, ¿no? No sé, ¿qué tal se escucha? Buenas noches, ya puedo, Mucha profesor. repetición. Bueno, ya Mateus está aquí. Hola, ciudadano. Hola, Luisa Teresa, qué bueno que estás por Aquí ahí. ando. Déjame ver si el video funciona. Parece que sí. Ajá, aquí la tenemos. Se me ve otra cosa y no la cara. Me subí. La verdad que los ojos no se te ven. Ajá, no sé. Ajá, aquí. Allá va. Esa Es que que está esta en... computadora es nueva y no estaba segura. Ahí No está es perfecto. vieja, pero nueva para mí. Ahí está perfecto. Sí, sí, ahí está bien. ¿Cómo anda todo? Pues, hola, hola, Juan Pablo, Dameri, no sé qué más. Tú. Buenas noches, un gusto, profesora. Hola, ¿cómo estás? Aquí está Francisco Busnego también. Ya. Claro, chévere. Los que están silenciados estarán silenciados por voluntad propia o porque yo no les permito, que era lo que le pasaba a Dameris hace un rato. Mm, Prueben hablar, por favor. ¿Puedo Ya mi lady, repetir? Hola, Pablo, muy bien. De hola, todas sí. maneras, en ¿Me algún escucha? momento tú Sí, sí, cierras. escucho a Juan Pablo, Ya. ya Dameri, perdón, ya mi lady habló, se escucha. Creo que solo falta Francisco. Buenas noches, profe. Ok, estamos todos Buenas noches. presentes y audibles. Bueno, no, falta Daniel, ¿no? ¿No? Y creo que otro. ¿Quién será? ¿Cuándo? Randall. Dijo que iba a servirse un café y que regresaba. Ok. Y yo dije en el grupo, sí, cuando hagamos esto en persona, el que no traiga café no entra. Está bien. Pero, Yo no tomo café de noche. bueno. Yo tomo Así café es a toda bien. hora. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Bien. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo ha estado, profesor? Yo mucho frío, mucho frío. Todavía hace Bueno, frío. toca abrigarse bastante entonces. Mira, tengo que pasar todo el día con esto puesto. Una cosa increíble, incluso dentro de la casa. Y aquí está Mejor estar haciendo abrigado calor. que desabrigado. Muchísimo. Sí. En Es que Caracas, el clima está loco. Hoy llovió, pero estaba haciendo demasiado calor. sí, Bueno, fuerte, fuerte. en Caracas, porque yo vivo en Guarenas y aquí no ha llovido. Y solamente hace calor. No, aquí llueve horrible. ¿Y cómo les fue con... perdón, ya va, que no sé si a todos les hace falta que les presente a Luisa Teresa. Juan Pablo, creo. Luisa Teresa es profesora, bueno, hasta el 30 de este mes, es profesora de lingüística de la Escuela de Idiomas Modernos. Yo me opongo a eso. Sí, yo también, yo también. El director también, pero no Un puede hacer gusto, nada. Luisa. Ajá, te saluda Juan Pablo, Luisa. Hola, Juan Un Pablo. gusto, Luisa. Juan Pablo es peruano, está aquí en Perú. Y falta Daniel, su hermano, no ha llegado. Juan Pablo es de Perú. Sí, Ok, Sí. a Daniel lo conoces, ha ido allá a la universidad, a sí, Caracas. ha almorzado con nosotros y todo eso. Ok. Eh, bueno, ya les iba a preguntar cómo les ha ido con las lecturas
o con la lectura que había que hacer. Genial. A mí me dejó pensando bastante. Hola, Ah, qué Randy. maravilla. Me pareció muy interesante. Si la literatura hace eso, ya ha cumplido su misión, aunque no tenga ninguna. Sin embargo, yo creo que contradice un poquito uno de los mandamientos. Así. Mira, ya Sí. vamos a comenzar ¿Por entonces. qué? Pues, ¿por qué? Ah, bueno. ¿Por qué? Porque se supone que debe ser claro y preciso, debe ser conciso y no dejarnos pidiendo más. Eso es trabajo de la novela, no de los cuentos. Bueno, déjame ver. Cierto. Considero el contrario. Yo creo que Ay. o sea, mientras más te hace pensar es más interesante porque te hace buscar la vuelta a lo que el escritor trata de comunicar, no sé, y relacionarlo de alguna manera con lo que uno mismo piensa. Bueno, quizás si quieras más, puedes leer el siguiente cuento de ese libro. ¿Hay un siguiente cuento? Sí, este O cuento sea, forma parte del libro Cuentos de Baluna, de Isabel Allende, y son como 20, 25 cuentos. De ese libro a mí me gustaron inmensamente ese, el pequeño Heidelberg, y el otro era Dos Palabras. Uno que se titula así, Dos Palabras. Trata de una muchacha que tenía unos poderes mágicos, pero sus poderes mágicos estaban relacionados con la palabra, ¿no? Ella a veces le regalaba una palabra a la gente. Es más, no los regalaba, los vendía. Pero hubo una persona a quien una vez le regaló, le dio una ñapa, le dio una palabra de más. Y bueno, de ahí viene el cuento, ¿no? No les voy a contar más para que vayan y lo busquen. Pero Ese tú li- habías mandado a leer un cuento en específico o que se cogiera alguno. Sí, pedí que leyeran El pequeño Heidelberg. Ay, no, eso no lo leí. Ah, bueno, entonces te Yo echaremos a leí, perder la lectura aquí hoy. bueno, ¿Qué leíste? pero digo lo que digan y después lo leo. ¿Qué leíste? ¿Ibas a decir que leíste algo? Yo leí dos, uno que me encantó de Mario Benedetti, que es Triángulo Isósceles, que es el Fantástico primero ese que libro. está, que yo no lo había leído y me Es fantástico ese cuento. sorprendió enormemente. ¿Y el otro? Y el otro fue se llama La Venganza, pero me costó entenderlo. Me Ah, ha costado el de Nodio Quintero. porque es una de esas enredaderas de Nodio Quintero en que uno no sabe quién es quién. Llega un punto en que aunque uno lo tenga claro todo hasta ese momento, llega un punto que uno dice, un momento, no, ya este no es fulano. Este pronombre aquí, ¿a quién se referirá? ¿Será la muchacha o será el muchacho? ¿Será Sí, el sí. viejo o será el extranjero? ¿Será este o No, será lo el he otro? leído 2 veces y estoy así. Pero ese también es un cuento magnífico. Sí, Muy bueno. sí. Bueno, el pequeño Heidelberg es una historia de amor que, bueno, no lo voy a contar. Es que no se puede contar. No sé, ya aparecerá. Este, entonces, Pero si perdón. todos lo leyeron, que lo comenten. Sí, vamos a comentar. Ok. Pero esto me pasa a mí por no anotar lo que quiero hacer. Yo antes de comenzar con el cuento, a comentar el cuento, pasa que dije, ok, vamos a comenzar porque Randall dijo este comentario que me gustó mucho. Pero tenía planeado que hoy, antes de que comentáramos el cuento de Isabel Allende, conversáramos un poquito más sobre el asunto teórico, lo que hicimos la semana pasada. Que la semana pasada yo con lo que hablamos de los mandamientos, de los decálogos de varios escritores que tenemos, que habrás visto que estaban unos decálogos ahí, Luisa. Sí, yo los leí hoy, los 3. Pero el de Quiroga lo conocías. Horacio Quiroga lo conocía, el segundo no lo conocía. Bueno, ok, El de Julio Ramón Ribeiro. Beiro. Bueno, yo durante la semana pensé, creo que no es suficiente con eso. Tengo que agregarles algunas cosas teóricas, algunos puntos teóricos a los muchachos. Y cuando me puse a preparar un material para exponerlo hoy, me di cuenta de que, bueno, me van a seguir faltando. Así que lo que voy a decir ahorita, que yo quisiera que me tomara solamente como 10 minutos, no es todo.
Vamos a seguir la semana que viene con eso. Entonces, vamos a ver, una definición de cuento es lo que quiero que veamos para comenzar. ¿Quién tiene por ahí una definición de cuento? ¿A quién se le ocurre? Rápido. Bueno, no es que sea rápido, sino que no deberíamos demorarnos mucho. Es lo mismo. Bueno, yo recuerdo lo que usted dijo la semana pasada, que un cuento es el momento. Es Es- lo que tengo más fresco, ¿Un cuento es qué, perdón? el momento. O sea, narrar el Ah, momento. sí, sí. Lo Ajá. que usted dijo la semana pasada. ¿Alguien más ha leído, recuerda, se le ocurre en este instante alguna definición de cuento? Una narración breve, Una narración más breve. breve que una novela. También por ahí lo comparan así. Luisa Teresa está haciendo trampa porque ella tiene 40 años en este negocio y ha leído eso varias veces, muchas Yo veces. me callo. No, 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 no. No, 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 es para que te calles. Bueno, vamos a ver lo que tenemos por aquí. Ah, ya comencé por donde no era. Yo estaba parado donde no era. Eh, mm, No hay definición de cómo es mejor no ponerse en la tarea de definir. sí, el de cómo es cuento. mejor no ponerse en la tarea de definir el cuento porque escritores críticos y académicos nos dan con una definición y qué esperanza. Parece un título de Julio Cortázar. Y yo, ese no iba a ser el título, eso simplemente yo lo escribí porque se lo quería explicar a alguien y bueno, eso lo puse por chat. Se lo quería explicar a la madre de una prima mía que quería tomar el taller y no pudo porque tiene problemas de conexión. Y entonces, eso estaba en un chat, pero yo lo escribí primero donde estaba haciendo mis anotaciones, aquí en la computadora, y de repente lo encontré ahí, lo pegué accidentalmente y me dije, bueno, este accidente ha sido afortunado porque puede servir de título, pero va a ser el título hoy, nada más, creo. Entonces, lo principal que podemos decir del asunto es que no hay definición. Como no hay definición de poesía, como no hay definición de literatura, como no hay definición de arte. No hay una definición que satisfaga todos los gustos o todas las ideas. No hay definición que satisfaga todos los rasgos que tiene el arte, que tiene la literatura, que tiene el cuento. Uno puede dar una definición muy objetiva, que los críticos se ven obligados a hacerlo, bueno, más bien los académicos, ¿no? Se ven obligados a hacerlo cada vez que hablan del asunto. Entonces intentan definiciones que pueden ser muy amplias, pero siempre aparece un ejemplo que uno dice, caramba, este cuento en particular no cabe en esa definición. Esa definición no es suficiente para contener este cuento. Siempre aparece algún cuento que estropea esa cuidadosa definición que ha dado a alguien que se puso a investigar y a definir, ¿no? Y pasa con el concepto de literatura, que todos los que han pasado por segundo año, creo que en este momento solamente Rando ha pasado por segundo año, ¿no? Ah, falta Isabela, que acaba de pasar para tercero. Todos los que han pasado por segundo año en lengua española 2, donde se trata solamente el texto literario, se han encontrado con esa dificultad, aunque la literatura no tiene definición. Y las que existen son buenas, pero no lo abarcan todo. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, ahora no logro. Ajá, sí, aquí está. Dice Seymour Menton, que es un crítico académico, etcétera, escritor también, estadounidense, cuya carrera, que dedicó toda su carrera a estudiar la literatura latinoamericana. Es un estudioso estadounidense muy curioso porque más que la literatura de su país, él estudia la literatura del resto del continente. Bueno, dice él, diciendo que es una definición arbitraria, porque no puede ser de otra forma, el cuento es una narración fingida en todo o en parte, creada por un autor que se puede leer en menos de una hora y cuyos elementos contribuyen a producir un solo efecto. Como todas las demás definiciones, uno puede decir, bueno, quizá esté destinada a producir un solo efecto, pero mira que a mí este cuento a la mitad me hizo ponerme triste, por ejemplo, y luego
me puse feliz o me deprimí o qué sé yo. Mm, Puede suceder que sea más de un efecto. Cuando lo estaba poniendo esto aquí, tenía el ejemplo perfecto para demostrar, para contradecir a Menton, y ahora no me acuerdo, ¿no? Qué bueno que hay un cuadrito por ahí en el que necesitaba un ejemplo en cada parte y lo anoté. Y dice que el cuento es una narración creada por un autor. Mm. Los hay que han sido creados por cientos de autores. La Ilíada, por ejemplo, se dice que la escribió Homero, pero hay otros que dicen que Homero ni siquiera existió. Y se sabe que es un cuento que se contaba antes de que Homero lo pusiera en papel o en papiro. Y la Caperucita Roja y el Gato con Botas y todos esos son cuentos que fueron construidos por la imaginación del pueblo y la voz colectiva de un pueblo y que luego cuando estaban así como los encontraron los hermanos Grimm o Perrault o quien sea, incluso Hans Christian Andersen, que se supone que escribía cuentos originales, también escribió cuentos que no son originales, sino que pertenecen a la tradición oral de Dinamarca y los otros de Alemania, de España, de donde sea, y bueno, ellos lo que hicieron fue crear una versión escrita que quedó muy bien, que cuida mucho los detalles, una sola versión, pero en realidad se puede decir que el autor de esos cuentos es un autor colectivo. O sea, ya aquí en la tercera línea tenemos un rasgo de esta definición de Menton que podría contradecirse. Y, y el hecho de que esta anotación que él hace de que se puede leer en menos de una hora, ah, caramba, yo si el cuento tiene 25 páginas, me puedo tardar un día. mm, Eso depende de las habilidades de cada quien, ¿no? Y además de las actividades. Que puedes leer un párrafo y te detienes porque el niño gritó y tienes que ir a ver qué le pasó al niño, o lo que sea, mm, cualquier razón, cualquier razón. Si uno se detiene, se sienta a leer, bueno, sí, puede ser. Incluso puede ser menos, pueden ser minutos, muy pocos. Hay escritores que escriben más largo que otros. Em, También Edgar Allan Poe, que también es estadounidense, dice que es más o menos ese el tiempo que uno tendría que tomarse para leer algo que se llame cuento. Si es más, entonces ya es otra cosa. Si te toma más tiempo, ya es otra cosa. Déjame ver que aquí está alguien diciendo algo en el chat. Randall. El cuento es una narración que según su longitud, fingida en todo o en parte, creada por un autor que se puede leer en una hora, más o menos, y cuyos elementos contribuyen a producir un solo efecto. Simon Mentor 2.0. Very funny. Bueno, a ver. Tengo el propósito de no detenerme mucho, pero ya siento que me estoy deteniendo más de la cuenta. Hablando de la definición de Menton, José Luis Onieva, que es investigador, no es escritor, él destaca estos rasgos en la definición de Menton. Es una narración, es ficción, provenga o no de la realidad, al final es ficción. Es creada por un autor, yo agregué ese paréntesis, un autor conocido, no es que sea colectivo, de poca extensión, que fue lo primero que mencionó Luisa Teresa, Arenas 2022, página 1, y que produce un solo efecto. Bueno, casi todo esto se puede poner en cuestión, y de hecho se pone todos los días, y no pasa nada, porque nadie ha dado con la definición perfecta. Vamos a seguir. Andrés Mariño Palacio, que es un escritor venezolano poco conocido incluso en Venezuela, pero la gente que se especializa en estas cosas lo conoce. Ajá, él escribió un artículo en el cual cita a Claude Farrer, que es francés, que escribió un libro gruesísimo eh, que titula ¿Cómo escriben los cuentistas sus cuentos? Bueno, Farrer dice ahí, yo llamo cuento, a mí me hace falta la preposición a ahí, yo llamo cuento a un relato breve y de estilo vigoroso, eso es muy importante, estilo vigoroso, en el cual los hechos narrados desempeñan el principal papel
y en el que los personajes puestos en acción no van más que bosquejados. Solamente hay que bosquejarlos. Describir mucho al personaje en el cuento no hace mucha falta. Si hace falta hay que hacerlo, ¿no? Pero cada autor tiene que darse cuenta de si hace falta o no. Pero en general no hace falta. Estos personajes tomarían su valor y su carácter de sus mismos hechos y de sus reacciones unos sobre otros. Sí, no será tan necesario para el lector que se les describa el personaje como narrar sus reacciones. Eso los dibuja, incluso se puede decir que los dibuja mejor que si decimos que medía 1,77 de estatura, que si tenía pelo negro, que si le faltaba un ojo y todas esas cosas. A ver, Randall, dime. Estoy leyendo esto y me acordé una serie de cuentos de García Márquez. No recuerdo si es el de 12 cuentos peregrinos, pero me llama la atención que, aunque aquí se dice que no, no es recomendable decir tanto del personaje, la estrategia de García Márquez, no lo había pensado sino hasta ahora, es interesante, porque en esas que yo leí, no estoy seguro si fuese, espero que sí, él usa personajes de sus novelas. Entonces ya uno conoce a los personajes. Sí. ¿Para qué describirlos si ya uno sabe quiénes son? Entonces Sí, sí. me pareció súper curioso ahorita que leí eso. Yo también pensé cuando estaba copiando esto en el ensayo de la ceguera, o ensayo sobre la ceguera de Saramago, en el cual al principio él pone meticulosamente unos rasgos de algunos personajes, no todos. Y bueno, a uno se le queda el dibujo del personaje en la cabeza, y después y no le pone nombre, sino que dice la mujer del traje gris, o el odontólogo que está enamorado de la prostituta, por ejemplo. Esos son los nombres que le da. Pero ya al principio él nos ha dicho con mucha claridad cómo es ese personaje. Muy bien, bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces Mariño Palacio destaca, como hizo el otro antes, que se trata de un relato breve. Estamos confirmando a Arenas 2022. De estilo vigoroso. Eso me encanta. Estilo vigoroso. Tiene que tener fuerza el cuento que estamos contando. Las palabras que usamos, las frases, no tienen que ser frases bobas. Tienen que ser unas frases que tengan impulso, que tengan impacto, que sean como la piedra que lanzó David a la frente de Goliat. Unas frases fuertes, vigorosas, ¿no? Los hechos narrados desempeñan el principal papel. Ese es un rasgo que a Mariño Palacio le parece de los principales. Los hechos desempeñan el principal papel. Por eso es que los personajes no tienen que ser tan descritos. Perdón. Los personajes puestos en acción no van más que bosquejados. Esa es la contraparte del número 3. Y los personajes tomarán su valor y su carácter de sus mismos hechos y de sus reacciones unos sobre otros. Ya, está repitiendo, pero aquí está destacando los fragmentos que le parecen muy significativos de esa definición. Él dice que ya después de esta definición no había que buscar ninguna otra. Está contento con esta definición de Farrer. Bueno, punto importante que agrega más tarde Mariño Palacio es este. Extender una narración por el mero y simple prurito de llenar cuartillas es un pecado grave. Pero si un cuento tiene 30 cuartillas y a través de ellas no ha decaído la fuerza del relato, es tan cuento como uno de 4 o 5. El ejemplo más claro, no iba a poner esto, pero bueno, qué bien que se quedó. El ejemplo más claro lo tenemos en Zweig, como se pronuncia eso en alemán, en cualquiera de los cuentos de Zweig. Eso nos recuerda uno de los mandamientos de Quiroga, que dice que no hay que ponerse a buscar ripios, ¿no? Que redundar sobre lo ya dicho, sobre las descripciones, sobre los diálogos, sino que simplemente si encuentras la palabra justa, esa es suficiente con esa. ¿Se acuerdan de la imagen del viento que venía del río? ¿No? Dice, si tú quieres describir eso, bueno, esas son las palabras, no tienes que buscar más. Mariño Palacio en ese sentido está de acuerdo con Quiroga. Ya se van a terminar estos primeros 40 minutos.
Miren, chicos, así como hizo Randall, el que necesita intervenir o que crea que puede decir alguna cosa buena, necesaria, pertinente, me avisa. Hay un investigador español, Vaquero Goyanes, que afirma que el cuento es un preciso género literario. Yo no iba a incluir esta cita porque donde la encontré primero decía un precioso género literario. Y me dije, qué extraño que Vaquero Goyanes se haya puesto con ese romanticismo, ¿no? Pero después la encontré en otra página web y vi que decía un preciso género literario. Ese es un rasgo importante, que es preciso. Que sirve para expresar un tipo especial de emoción, de signo muy semejante a la poética. Ajá, la poética. La poesía debería haber dicho. Pero que no siendo apropiada para ser expuesta poéticamente, encarna en una forma narrativa próxima a la novela. Esto es lo que decía Luisa, ¿no? Sí, no llega a ser novela, pero tampoco es tan breve, tan misteriosa como la poesía, pero diferente de ella en técnica e intención. Se trata, pues, de un género intermedio entre poesía y novela, apresador de un matiz semipoético, seminovelesco, que solo es expresable en las dimensiones del cuento. Y esto me recuerda a Cortázar, que dice que un cuento, en comparación con la novela, es como una fotografía. El fotógrafo se ve obligado a recortar un pedazo de la realidad. No aparece una silla completa. Ah, bueno, pero es que no necesitábamos que apareciera la silla completa. Lo que necesitamos es lo que está a la derecha de la silla, que está en el centro de la foto, que está en el centro del texto, en nuestro caso. Tiene que recortarse ese pedacito de la realidad, ese momento, como acaba de decir Dameri, que es el que nos interesa. Por ahí había una silla, no importa, había una silla, pues, nada más. No nos detenemos en la silla. El fotógrafo seguro que hubiera podido detenerse e ir a quitar la silla y con eso perder quizá la oportunidad de tomar una buena foto. Pero no importa, tampoco estorbaba la silla ahí. O cualquier cosa, bueno, si no es basura, yo creo que cualquier cosa cabe en una foto. Me fastidia siempre cuando tomo una foto y después descubro que por ahí en el fondo había un basurero, una cosa fea. En el cuento pasa eso. Las dimensiones del cuento, como dice aquí Vaquero Goyanes, son esas, las que van desde el inicio de un momento hasta el final de ese momento, de esa anécdota, de ese instante significativo que el autor ha querido narrar, expandir, describir ampliamente. Con este describir no me estoy refiriendo al mismo de describir a los personajes, sino concentrarse en ese momento. Esas son las dimensiones del cuento, ¿no? Llega desde aquí hasta aquí, de aquí hasta acá. La novela es más larga. La novela tiene implicaciones anteriores y posteriores. Y también hay cosas que no se cuentan en la novela que se pueden deducir, o que, bueno, quizás no se puedan. Pero tampoco en una novela, por larga que sea, se puede contar absolutamente todo. Y es que todo no es necesario. Eh, entonces, el aporte aquí de Vaquero es que el cuento está entre la síntesis de la poesía y la expansión de la novela. Esta definición también incide en el efecto, esto lo comenta más tarde, en el efecto que produce el cuento en el lector. Provoca en él una emoción parecida a la de la poesía lírica. A mí me gusta este comentario de Vaquero porque a veces uno queda con el sabor de que ha leído un poema. Me pasa con Quintero, el autor que mencionó Luisa Teresa, Ednodio Quintero, que es de Mérida. Que como es un texto tan compacto, Quintero escribe sobre todo minicuentos y a veces tiene la osadía de resumirlos, es decir, los reelabora y Sí. le va quitando cosas que, bueno, a su juicio no hacían falta. Yo una vez, una conferencia, bueno, un taller que hicimos en el departamento de lengua española, vi
una de las profesoras que estaba participando en eso nos trajo ese cuento de la venganza que está en la selección que hice y nos lo leyó para demostrar algo que él necesitaba demostrar, ¿no? Ujú. Y yo al final le dije, mira, ese cuento me da la sensación de que no es el mismo que yo he leído de Nodio Quintero. Y ella me trajo, me mostró el libro impreso donde lo tenía. Y yo, bueno, no pude decir nada más porque me estaba dando la prueba final. Y fui a mi casa y busqué mi edición y era otro, era más largo, tenía como 100 palabras más. Y después descubrí, ¿no? Leí en un artículo, una entrevista, no sé, que Nodio Quintero en la segunda edición de ese libro le podó lo que él creía que no era necesario. Y ciertamente la segunda versión también funciona, también es bella, también es buena, también es misteriosa y corta el pedacito de realidad, realidad entre comillas, el pedacito de realidad que necesitamos para comprender lo que pasó ahí con menos palabras. Entonces, eso tiende a llevarlo a uno a relacionar el cuento con la poesía. Uno queda con una sensación que es semejante a la de leer poesía. Y sobre todo el minicuento tiene, sí, sí, en su definición hay también rasgos de poesía. Ya me estoy pasando. Ah, bueno, yo creo que esta es la definición mejor que he encontrado en estos últimos días en que he estado preparando esto. Enrique Anderson Inver, que no solo es investigador, sino que también es autor de cuentos, dice que el cuento vendría a ser una narración breve tengo cubierta esta palabra aquí, en Sí, prosa, en prosa. ¿Ustedes tampoco ven la palabra prosa? Sí, sí se ve. es que Ah, bueno, yo creo que está cortada por las imágenes, por Ah, lo ok, claro, pero las imágenes se Pue- pueden poner en un solo Pueden cuadrito. expandir, exacto, las imágenes de los que están participando y que igual a la diapositiva. Bueno, muy bien. El cuadro, perdón, el cuento vendría a ser una narración breve en prosa que, por mucho que se apoye en un suceso real, puede ser o no real, revela siempre la imaginación de un narrador individual. La acción, cuyos agentes son hombres, animales humanizados o cosas inanimadas, consta de una serie de acontecimientos entretejidos en una trama donde las tensiones y distensiones, graduadas para mantener en suspenso el ánimo del lector, esto es importantísimo, graduadas, dosificadas, las va regulando como quien tiene la perilla de la cocina, que uno puede ir moviendo un milímetro para la derecha si quiere más fuego, un milímetro para la izquierda si quiere menos fuego. Yo siento que muchos autores me hacen eso, que me van regulando el fuego que uno siente con el texto, ¿no? Eso, las tensiones y distensiones graduadas para mantener en suspenso el ánimo del lector, juegan con uno los muérganos, terminan por resolverse en un desenlace estéticamente satisfactorio. Al final, el final de un cuento tiene que ser estéticamente satisfactorio y eso incluye el hecho de que tenga sentido, que si es verosímil y todo eso, ¿no? Que si en la realidad podría suceder, que lo que dice Aristóteles, lo que dice el otro, lo que dice Quiroga, etc. Eh, si el final no es estéticamente satisfactorio, o mejor dicho, si no es satisfactorio en cualquier sentido, ah, la echas a perder al final, en el punto en que menos era conveniente. A ver, se puede dejar expectante qué fue lo que pasó al final. lo que le pasó a Randall con el pequeño Heidelberg. Ah, Te va a Que pagar quiere ya la más, llamada. Que que va a quiere cerrar. más. A ver, ya nos damos cuenta de que todos estos autores definen el cuento literario, no hay otro. Sí, porque la gran clasificación de los cuentos es entre tradicional y contemporáneo. Ya ustedes se pueden imaginar por la palabra tradicional que estamos hablando de cuentos de hadas, de cuentos de estos antiguos, los que nos leían para dormir en la noche cuando éramos niños, que ya les tocará leerlos a ustedes para niños, otros niños, y los contemporáneos, que son en su mayoría los que hemos puesto en esa selección.